Hola, ¿qué tal? Ahí está Ale, mi compañero para esta conversación. Eh, bien, ahí vamos a darle ingreso. Denme un segundo. A ver si esto funciona. Ahí. Buenas, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo estás, Ale? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto, Buenísimo, genial. buenísimo. Bueno, aquí estamos. Un placer que haya llegado el momento. Igual, sí, sí, sí. Esperamos un toque a ver si se unen. Sí, 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 Bueno, ahí va entrando la gente. Yo no soy muy ducho en esto, así que espero que salga todo bien. La cuestión instagramera, pero ahí van llegando. sí, sí, fue más fácil igual de lo que creía. Nunca, siempre había iniciado yo los vivos, nunca me había sumado a otro. Pero fue Ah, bastante sí, sencillo. sí, sí. Bueno, ahí va. Che, estuviste recién viendo un poco la apertura del Congreso. Sí, vi un rato, enganché la parte del tema del peronismo, la filosofía argentina del peronismo. ¿Vos Ujú. lo estuviste viendo? También un poco porque estaba, supongo, como vos, tomando apuntes a último momento, cuando uno tiene que, le toca, así que vi una parte nomás, sí. Mm, Me pasó lo mismo y no es fácil a último momento agarrar a Horacio González y seguir los textos de Horacio. Estaba como concentradamente tratando de seguir eh, la escritura de Horacio. Así que No, sí, no, estamos un co- poco en la misma. coincido, coincido. Bueno, a ver, déjame, voy a correr esto así veo la hora mientras tanto, ahí va. Eh, no sé qué te parece si podemos ir de a poco. Eh, nada, no sé, empezando, yo diría, empezando por agradecer a los organizadores y las organizadoras del Congreso, a contarle un poco a la gente de qué va. Esta es la, digamos, después de la Ujú. apertura que estuvo recién, es la primera de las charlas sobre los vivos, y hay una programación bastante extensa y muy interesante, en la cual es hasta el domingo, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Hasta el domingo, sí, hasta el domingo. 15, hasta- 16 y 17. Y hoy va a haber, si no me equivoco, tres vivos más. Hasta uno a las 7, otro a las 8 y a las 9 de la noche. Así que después exacto, Sí, no, dale. son un montón de vivos como estos en los cuales cada pareja de conversación eh, habla, expone, comenta sobre algún filósofo o filósofa argentino. Es esto que llaman primer Congreso de Filosofía en Redes, dedicado a la filosofía argentina, y nada, ver la programación está buenísimo porque también es muy, muy heterogénea, ¿no? Por lo que estuve mirando, muy interesante. Así que sobre todo para quienes están sumando y viendo, chusmeen por ahí que estuvimos difundiendo todos de una u otra manera la programación para hoy, para mañana y para pasado. Fíjense en las distintas cuentas de información de los cronogramas, tanto de mañana como de pasado. También creo que mañana empieza a la mañana, así que en cualquiera de las cuentas se pueden ir fijando el cronograma. Bueno, nada, yo quiero agradecer mucho la invitación, ¿no? Juan Pablo Vázquez, principalmente, que fue el que me contactó, pero sé que es todo un equipo muy, muy grande que está organizándolo, así que muy, muy contentos de estar participando acá y de ver qué decimos en torno a a la obra de Horacio González, ¿no? Perdón, un paréntesis nada más, también me sumo al agradecimiento. A mí me contactó Leonel así intempestivamente hace una Bien. semana. Eh, bueno, con una organización, toda la organización que tuvieron y a último momento también faltaban como algunos lugares y estuvo buenísimo esa invitación. Así que gracias ahí también. Ahora sí, dale, vamos al tema que vamos a tratar, que es en este caso Horacio González.
Sí, a mí, digamos, para arrancar, para ir entrando un poco en calor, me parece que, digamos, en realidad me parece que quedó acá como la primera charla después de la apertura, un poco de casualidad, por el horario que podíamos y demás, pero pensándolo bien, me parece ¿no? O sea, muy indicado para entrar al problema, digamos, de la filosofía argentina o del pensamiento nacional o como lo queramos denominar, porque es algo que Horacio no dejó, digamos, de lo cual no dejó de ocuparse. Yo releí un poco ese tomo de la revista, la biblioteca, ¿no? Sobre la existencia de la filosofía argentina, donde hay también un artículo sobre él muy interesante, digamos, de él muy interesante, y todo, digamos, y enlazando con su propio trabajo como director de la biblioteca y todo lo que implicó. Y es muy, digamos, muy difícil pensar, digamos, más allá de que esto funcione, por lo menos a mi gusto, como una suerte de pequeño homenaje hace pocos meses que falleció Horacio, ¿no? Entonces, un poco con esa impronta, pero Ujú. además una persona que no dejó de pensar lo complejo que podía ser articular, ¿no? Tradiciones muy distintas, que en muchos casos tienen que ver con la recepción del pensamiento europeo, pero por otro lado, un gran conocedor, ¿no? De las distintas tradiciones que enlazaban el pensamiento, digamos, filosófico, de las ciencias sociales, de la política, de la literatura, ¿no? Digamos, escuchar cualquier conversación de Horacio, cualquier entrevista que uno puede ver, escucharlo él en una clase o leer sus textos, es ¿no? Atravesar una serie de relaciones que uno quizás no podría imaginar, y me parece en ese sentido que hay digamos, una pregunta que uno ve que atraviesa siempre esas investigaciones o esas interrogaciones que él se hacía, que tiene que ver con la forma, con el estilo, con la lengua, con la pregunta por un pensamiento nacional que implica un lenguaje filosófico propio, etcétera, ¿no? Sí, te venía siguiendo muy atentamente. Hay algo, bueno, que habíamos hablado de abordar este texto que salió editado por Claxo hace unos meses, que ya se venía preparando antes y se editó en julio, que tiene la introducción, el prólogo de María Pía López, es La palabra encarnada, sí, Ahí está para, para que de lo veas. María Pía y de Guillermo Korn, ¿no? Que es una recopilación de varios de sus ensayos que abarca distintos momentos de su obra, y hay un trabajo que es justamente sobre el ensayo, ¿no? Digo, a partir de esto que vos traes. Bueno, era uno de los puntos que veníamos como diciendo que sería interesante abordar, ¿no? El tema del ensayo. A mí me parecía muy interesante. Él ahí empieza hablando del autismo del ensayo, ¿no? Del carácter autista del ensayo. Eh, y hace una observación que me parecía interesante abordar, que era esto de el ensayo. eh, Dice, observa las ciencias sociales y también las humanidades muchas veces, eh, de alguna forma, dejaron de lado lo ensayístico y la introspección en el ensayo, ¿no? Como que tuvieron esta forma académica de escribir más objetivante, ¿no? De una epistemología más distanciada, más en tercera persona, dejando de lado por ahí una práctica ensayística que supone la idea de un ensayo en donde la escritura está ligada al conocimiento y en donde la escritura implica una experiencia de transformación de sí mismo, ¿no? Y me parecía interesante porque la propia obra, como vos traías antes de Horacio González, está atravesada también por la historia del país, ¿no? Y por la historia de sus compromisos políticos. Y en ese sentido el ensayo está vinculado con una experiencia de la escritura que supone una modificación de sí, ¿no? Y esto me parece interesante, quienes hemos transitado por la academia y transitados por la academia, que es una forma de escritura muy distinta a la escritura objetivadora, que supone como otra epistemología, ¿no? Sí, uno puede, yo estaba pensando recién cuando tomaba unos apuntes antes de arrancar, ¿no?
que esta búsqueda, digamos, de un tipo de escritura ensayística o esta interrogación por el ensayo, por lo que pasa con la lengua, por el estilo, no puede en la obra de Horacio González, en su vida, disociarse, ¿no?, de la importancia para él de la enseñanza, del encuentro con los otros, digamos, de la palabra compartida como bien decías, de la política, de la praxis. O sea, como si para él no hubiera teoría desgajada de esos ejes, ¿no?, digamos, de la materialidad de una lengua, del hacer en común que implica la enseñanza y el aprendizaje de la militancia y el quehacer de la política. Y me parece que la forma ensayo, ¿no?, permitió, tanto digamos, en su teorización en sus ensayos sobre los ensayos de otros, ¿no?, porque tiene grandes ensayos sobre ensayistas, ¿no? Martínez Ujú. Estrada, Ramos Mejía, Sarmiento, bueno, los grandes ensayistas de nuestra tradición, y sus propias búsquedas en ese sentido. Yo quería leer una pequeña cita de ese texto que abre Sí, esta compilación, La Palabra Encarnada, para que nos funcione ahí como disparador, que está ahí en ese primer párrafo, y dice así: es precisamente en el ensayo, cuando cierra el primer párrafo, donde lo que predomina es la actitud de volcarse hacia adentro, no escribir sobre ningún problema, si ese escribir no se constituye también en problema. ¿Sí? ¿No? El problema sí, es ponerse a escribir y no es simplemente una suerte de medio neutral para dar cuenta de un problema que está en la realidad, como si fuera algo exterior a la escritura y algo exterior al sujeto de conocimiento. Como vos decís, eso constituye una epistemología más clásica, en algún sentido, ¿no? Con ciertas pretensiones, ¿no?, de volver a reinstaurar, ¿no?, una sociología siglo XIX, habría que decir, ¿no?, ya que Horacio tenía, ¿no?, sí. su lugar de producción digamos, y de enseñanza en sociales, ¿no? Sí, y esa oscilación que aparece ahí para mí en ese texto también porque esto que traías, ¿no? Esta frase que traías está muy buena del volcarse hacia adentro, que supone esa práctica ensayística, y que supone algo del orden de lo introspectivo, digamos, pero cómo eso al mismo tiempo eh, puede quedar, porque habla mucho de Foucault ¿no?, en esas páginas. Y cómo hacer de esa indagación de uno mismo o de una misma, pero también luego volcándolo hacia afuera, digamos, ¿no? Digo que no, porque no es meramente una práctica del orden de lo confesional o de lo intimista, sino que es ese volcar, es ese plegarse que supone también un despliegue y un encuentro, digo, ya que íbamos a tomar un poco también lo de Nietzsche, un encuentro también con algo del orden del abismo y de lo incomunicable. A mí me parece muy interesante en ese texto cómo él separa el tema de lo comunicativo de lo inteligible, ¿no? Una cosa es la comunicación, y él dice, si apelamos en general el tipo de escritura más académica, formal, etcétera, Uh -huh. ha tendido a apelar más a la comunicación, dice. Y cuando apelamos a la comunicación, generalmente se apela a fórmulas prefijadas, a la repetición, etcétera. Y por otro lado, cómo hacer lugar a una escritura que, al constituirse en un problema, trae algo de lo abismal y de lo incomunicable. ¿Cómo lo incomunicable puede ser una materia para transmitir? ¿Para transmitir qué? Bueno, para transmitir, digo, eso que es un poco del orden de lo incomunicable. ¿No? Y para que haya intelección, para que haya comprensión, ¿no? Sí, El juego es tratar de romper ese supuesto que cuanto mejor comunicamos, mejor intelección hay, ¿no? Y acá justamente él dice, no, no sí, necesariamente, más bien a veces sucede lo contrario, porque si el lenguaje se piensa, ¿no?, como esa estructura previa en la cual cuando uno lee muchos papers, ¿no?, o esta producción más academicista, uno, ¿no?, llega un momento que dice, estoy leyendo lo mismo, ¿no? Porque no distingue los sí, sí, autores, no sí. hay estilo, no hay tempo, ¿no? Entonces uno, bueno, llega un momento en que no pasa como suele suceder, bueno, vos lo decías recién, no es fácil leerlo a Horacio González así como rápidamente, porque uno tiene que digerir de un modo eh, que implica que la comprensión de lo que ahí está sucediendo, de lo que propone el texto,
no es del orden de la transparencia, ni tampoco del orden de, bueno, esto que se suele decir como oscurecer las aguas para hacerlas parecer más profundas, ¿no? Justamente ahí Mm, ese silencio o esas formas de abrir en el lenguaje, ¿no? Un tipo de comprensión distinta, implican algo que él ahí denomina en términos de obstáculos, ¿viste? Que es bien interesante, sí, ¿no? obstáculos ¿Qué legítimos, obstáculos dice, ¿no? pone el problema Sí, mismo en el lenguaje? Perdón. sí. No, no, sí, me acordé de esa parte, dice, que son obstáculos legítimos, dice. Y en relación a Exacto. esto que decís, ¿no? Cuando se apela a esas fórmulas prefijadas, ¿no? Cuando lo que impera es la comunicación, que lo vemos tanto, digo, en la opinión pública, en la conformación de la opinión pública, ¿no? De que se apela todo el tiempo a lo prefijado. Y él propone en un momento, no diría una fórmula, pero propone una frase que es interesante, dice, en vez de una comunicación sin comprensión, preferimos una inteligibilidad sin comunicación, ¿no? Digo, hay algo de cuando se está repitiendo siempre lo mismo, en el fondo no hay entendimiento, ¿no? En el fondo no, en ese afán de comunicar, en esa transparencia que decías recién, termina no habiendo entendimiento, porque es como un ruido permanente detrás. Entonces me parecía interesante esta frase, ¿no? En vez de una comunicación sin comprensión, una inteligibilidad sin comunicación. Sí, Es que es, a interesante. ver, uno leía, no sé, digamos, diversos artículos que Horacio González iba escribiendo, salían artículos en Página 2, etcétera, y siempre había, desde ciertos sectores, solía haber una crítica, bueno, qué lenguaje barroco, qué cosa que no se entiende, ¿no? Y esa, Sí, digamos, me parece que forma parte de un espíritu de época, más allá de que a veces uno le puede parecer más o menos complicado y que todo texto puede, digamos, y todo estilo puede discutirse, sin dudas, pero hay un cierto espíritu de época que tiende a pensar una serie de problemas, incluyendo problemas políticos, en términos de problemas de comunicación, ¿no? Y sigue habiendo una claro. fantasía, Sí, ¿no? Respecto a que si se comunica mejor, pensemos ¿no? en nuestra política actual, ¿no? Lo que sí, falta sí, sí, es comunicar mejor y entonces todo parece que sí. se encarrila, ¿no? Se comunica mal, es típica frase esa, ¿no? Se comunica mal el pero sí, sí, sí. Y entonces se cambian voceros, se cambian, sí. Sí, sí, es interesante eso. Eh, Se liga por ahí, estaría interesante ahora que menciones algo de lo que querías traer de Nietzsche, pero se liga para que lo Mm, retomemos un poco después con el tema de la consigna, ¿no? Cuando él reflexiona sobre el tema de la consigna en política. exacto, exacto. Hay algo, digamos, porque, digámosle a quienes nos están viendo que, digamos, hay un texto sobre Nietzsche en este compilado de textos del cual ahora vamos a decir algo, además de este pequeño texto que es un elogio del ensayo, pero uno ya puede oler, creo, yo porque lo tengo a Nietzsche siempre conmigo, un poco muy presente, entonces uno lee esta distinción entre comunicación e inteligibilidad, que es la que presenta acá Horacio González, y uno piensa en la escena de Zaratustra hablándole, ¿no? A el pueblo, ¿no? En ese prólogo al comienzo, donde la comunicación no es algo que falte, ¿no? Porque se entienden, pero no hay comprensión, ¿sí? No hay, entonces él dice, bueno, tengo que romperle los oídos, o sea, tengo que hablar de otro modo, ¿sí? Absolutamente disruptivo ¿no? con el ejercicio de la comunicación para que empiece a haber efectos que tienen que ver con este conócete a ti mismo, cuídate a ti mismo, que no es simplemente un retirarse, sino que es un abrirse a los otros o encontrarse con los otros de otra manera o de otros modos, ¿no? Sí, sí, estaba pensando en esto de, no es fácil, eh, no es fácil sintetizar en general los conceptos filosóficos, pero a veces depende de los estilos, es más difícil aún. Bueno, a quienes están del otro lado, si quieren tirar alguna pregunta, también está bueno. Eh, y pensaba, me fui en una tangente con el personaje este de Luis Almirante Brown de Capusotto, ¿viste? Que Uh -huh. intenta
lo excelso y lo complejo, y después el otro personaje que lo baja de pronto, ¿no? Digo, Exacto. no es fácil, digo, incluso se veían en las intervenciones de Horacio González cuando era invitado a los medios de comunicación, porque digo, es alguien que también habitó bastante los medios de comunicación, no solamente con textos quizás sí menos complejos que por ahí los que estábamos leyendo en esta compilación, pero eh, digo, las cartas abiertas y demás, pero también sus participaciones en muchos canales de televisión. Eh, y se veía ahí su intento también, ¿no? De tener otro registro de transmisión, otro registro quizá no de comunicación, pero sí, otro registro de transmisión. Bueno, que no es una esfera que tiene que dejar de pensarse, porque, digamos, fue alguien con compromiso político y que también esa dimensión tiene que ser problematizada en algún punto, ¿no? Sí, porque a ver, uno puede pensar que puede haber una, digamos, una seducción por una especie de refugio en lo poético, ¿no? Y uno lee a Horacio González y dice, este tipo está, ¿no? Hay un placer en la escritura misma, evidentemente, Sí, que se puede convertir en una especie de fin en sí mismo. Por eso, si te parece, para cerrar con este texto, ir a lo siguiente, leo un pequeño fragmento que está al final, que dice así. el Dice, placer del texto. exacto, esa parte. Dice, si puedo terminar con una fórmula, debería decir que ni el placer del texto, ni la ansiedad por la comunicación, ¿no? Acá tenemos como los dos polos, son estaciones atractivas para un posible nuevo recorrido del ensayo de entonación socialmente crítica, ¿no? Entonces, ahí Mm. está, ¿no? Su posición de, ¿no? de hacer una sociología, una política crítica y no caer en ninguno de estos dos extremos, ¿no? Que terminen siendo en la incomunicabilidad absoluta, ¿no? Del soliloquio interno, del lenguaje absolutamente singular y propio, que uno puede decir del Zaratustra en su caverna, ¿no? Que está con su águila y su serpiente, pero que no puede Sí. encontrarse con nadie, y sin ser el predicador que puede ir cómodo a el canal de televisión, digamos, ¿no? A jugar el juego con Mm. el periodista de moda. ¿Será una referencia, digamos, a Barthes? No sé, el placer del texto a mí me llegó como ahí, ¿no? Como no, por ahí Y sí, no, digo, para bajarlo y darle una referencia por ahí unívoca. Pero no sé, me parecía un poco ahí una referencia quizás a determinados pensadores franceses, porque viene hablando mucho de Foucault ahí, ¿no? También, y la ansiedad comunicativa en un momento habla de Foucault, ¿no? Y en ese texto, digo, presenta ciertos pruritos, ¿no? Me parece esa sí, escritura, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sobre todo por Eh, porque dice, bueno, Foucault trabajó mucho esta idea, ¿no? De escribo para transformarme, escribo, ¿no? Y hay una cosa acá, pero por eso yo decía que en este registro, digamos, del ensayo, de la enseñanza, de la militancia política, etcétera, etcétera, digamos, una pregunta filosófica por excelencia, o la pregunta quizás filosófica por excelencia, una de ellas, ¿qué es pensar? ¿No? ¿Qué es pensar con otros, sino justamente constituir o transformar las condiciones de inteligibilidad operando en el lenguaje? Eso es lo que todo el tiempo hace o intenta hacer Horacio González, ¿no? ujú. Sí, sí, y para también terminar, y por ahí podemos pasar a la otra parte, Ujú. ese, como ese doble movimiento necesario también de ese repliegue o esos pliegues, digamos, ¿no? Y ese para adentro que menciona al principio del texto, eh, que en algún momento tiene que prescindir de la actitud comunicativa, ¿no? Digo que, porque si uno, y lo pienso como docente, ¿no? Si uno todo el tiempo está leyendo, pensando en cómo comunicar eso que está leyendo, esa actitud precomunicativa es como compleja, digo, ese desprendimiento en algún momento, ese para adentro, pero que después debe complementarse con una transmisión, digamos, ¿no? O es deseable que se complemente con la transmisión. Bueno, si querés vayamos al otro que Dale. veo.
Dale, dale, dale. Hay les comento acá, es más, se los muestro acá para Dale. quienes están ahí del otro lado, hay un texto que se llama, no sé si se va a ver, pero no importa, Nietzsche, tragedia y alegoría de las metamorfosis, donde al que no le, digamos, vamos a comentar un par de cosas para enlazar con el otro que me parece que va más hacia el lado de lo político, pero me parece que este texto permite un poco hacer de puente, porque en este caso es un ensayo más bien largo, digamos, de los que están acá, eh, donde Horacio González trabaja un poco sobre textos, digamos, de juventud de Nietzsche, sobre todo, ¿no? El nacimiento de la tragedia, el primer gran libro de Nietzsche, y un texto corto, muy conocido de todas maneras, que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto, digamos, de filosofía del lenguaje, y de epistemología y de, digamos, y de cierta antropología filosófica, ¿no? Que todavía deja en evidencia esto que evidentemente, a mi juicio, acerca mucho a Horacio González y a Nietzsche, que es el Nietzsche filólogo, creo que alguien lo había puesto por ahí en el chat entre tanto, ¿no? Es decir, alguien que dedicó, ¿no?, sus estudios, ¿no?, a un acercamiento al lenguaje, ¿no?, y a sus dinámicas sociales, culturales, históricas, ¿no?, a esa comprensión, y que se da cuenta que pensar, ¿no?, es de algún modo recorrer esos modos, esas maneras en las que el lenguaje va transformándose, ¿sí?, va tomando temporalidades diferentes, poéticas distintas, estilos, etcétera, y cómo eso se enlaza con el problema del cuidado de sí y la pregunta por la comunidad, ¿no? Decía, en ese texto Nietzsche trabaja sobre el carácter convencional del lenguaje y, sobre todo, cosa que le interesa mucho a Horacio González, qué rol cumple ahí la metáfora, ¿no? Cómo hay un proceso mediante el cual, ¿no?, que lo realiza el lenguaje de algún modo, o que se realiza en el lenguaje, que es pasar de la cosa a la metáfora. Entonces, hay toda una disputa en ese ensayo respecto a cómo Nietzsche intenta desembarazarse con mayor o menor éxito de la dialéctica hegeliana, digamos, ¿no? Y cómo empieza a desplegar un pensamiento trágico. Y entonces ahí, ¿qué papel juega la metamorfosis? ¿Qué papel juega ahí la transformación, la fuerza dionisíaca de lo terrible que la dialéctica en algún sentido intenta dominar? Entonces, si te fijas, para pensarlo en los términos de lo que veníamos conversando, ¿no? Comunicabilidad e inteligibilidad, ¿sí?, comunicación y comprensión de algún modo. Bueno, acá la dialéctica de tipo hegeliana, con su, digamos, objetivo final, en última instancia, de conceptualización absoluta, ¿no? Pretende una comunicabilidad total, ¿no? Ujú. Digamos, simplificando un poco, ¿no? Todo lo real es racional y entonces, en última instancia, ¿no?, conceptualizable, comunicable, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en la irrupción, digamos, de lo dionisíaco, de lo nocturno, de lo terrible, etcétera, es que hay una capacidad de, digamos, de construcción y destrucción. Todo esto enlaza perfecto con el texto siguiente, ¿no?, con la consigna, ¿no?, con la Sí, dispersión y la unificación. Porque entonces uno lo ve, digamos, en momentos muy distintos. Hay que decir que este libro, ¿no?, que la palabra encarnada tiene secciones medianamente temáticas, ¿no?, donde se van ordenando los textos de épocas muy distintas, y sin embargo, tomando uno que está al principio, que está al final, y uno que está por el medio de otra sección, estas resonancias siguen existiendo, como una disputa, como una tensión no resuelta entre este carácter, ¿no?, dialéctico, racionalista, comunicativo, que intenta dominar el concepto de alguna manera, ¿no?, y esta forma de dar cuenta de los problemas propios de la creación y destrucción, ¿no?, involucrados en el lenguaje. sí. Yo este texto siento realmente que lo tengo que volver a leer con más tiempo y detenidamente. Me interesa algunas cuestiones, digo, vinculadas a lo que traes recién y quizás también pensando y enlazando eh, con lo que venían hablando en el vivo anterior, ¿no? Que es, ¿Mm? y con lo que el otro texto que habíamos leído, que tiene que ver con esa dimensión de la tragedia, ¿no? Y cómo también en el siglo XX probablemente, bueno, también en el siglo XIX, pero digo, con fuerza en el siglo XX,
reemerge algo del orden de lo trágico para pensar el campo de lo político. Eh, y me parece interesante, bueno, acá digo, pensando, ¿no?, en consignas trágicas que han surcado nuestra historia argentina, como patria o muerte, por ejemplo, ¿no? Una dimensión trágica de la historia, una estructura trágica, digo, de determinadas coyunturas históricas que no sé cuán presente está hoy, ¿no? No sé cuánto la sensibilidad histórica hoy se ordena, ¿no?, en una época, ¿no?, como se suele decir, quizás apelando a fórmulas un poco prefijadas de la crisis de los grandes relatos, etcétera, ¿no? De una suerte de pluralismo histórico y demás, en donde, bueno, en cambio, la estructuración de la historia en términos trágicos supone una suerte de dualidad, digamos, ¿no? Que quizás más cercana a, digo, opuestos como lo apolíneo y lo dionisíaco, y esa capacidad para trazar antagonismos en la historia, eh, bueno, de alguna forma es movilizante y da cierto cierto carácter trágico, digo, a una época histórica, ¿no? Bueno, digo, para pensar un poco, bueno, también lo de el texto que teníamos sobre la consigna y sobre el fascismo, eh, Mm. pero pensaba en torno a eso, ¿no? Digo, cómo Nietzsche trae algo en el nacimiento de la tragedia que a partir del siglo, sobre todo en la política del siglo XX, se ve con más claridad esta matriz trágica, digamos, de la política. Sí, por eso creo que la tensión que acá en el texto, yo, si querés ahora puedo, para cerrar esto, ir a la cuestión de la consigna en el fascismo, leer el cierre, que me parece muy interesante, cómo se presenta como una disputa, digamos, Hegel-Nietzsche, ¿no? En estos dos polos, respecto a una pregunta que en algún punto es la que venimos conversando, que es, bueno, ¿cómo se empieza a pensar? ¿No? ¿Desde dónde? ¿No? Si lo pensamos en términos de lenguaje, ¿no? Y tomamos esta idea de que uno empieza en medio de, ¿no? Como suele decir Deleuze a veces, en relación a Spinoza y demás, bueno, En medio de estamos Spinoza, sí. claro, y estamos en medio del lenguaje, entonces es a partir del lenguaje con sus características, digamos, de comunicabilidad y con lo que tiene de ambiguo, de inefable, ¿no? de singular, etcétera, donde se empieza a hacer. Y me parece que en ese sentido se arma, mira, permíteme que lea esto, me parece muy bueno, es el cierre, y de paso tenemos un poco como la voz, en mi voz, disculpen eso, pero de Horacio González, dice así. Esta es la página 655 del libro. Dice, Hegel y Nietzsche, los titanes de los mitos nucleares del pensar, de aquello que nos lleva a explorar con el pensamiento las prácticas mismas del pensar, el momento en que el pensar se siente apostado en los pliegues del mundo experiencial y siente la inquietud del initium. ¿Cuándo se comienza a pensar? Pregunta que bordea tanto la imposible caución que es necesaria para abordar retrospectivamente el primer momento en que se constituye el humano en la certeza introspectiva del ser pensante, ¿no? Toda esta cuestión de autoconciencia, digamos, como la noción indispensable, pero escalofriante, de la nada que rodea y constituye el pensar, motivo defensivo contra esa nada, sin embargo inspiradora, lo encontramos en la idea de forma, o en la forma como idea, que tanto las literaturas de la metamorfosis como las filosofías de la dialéctica asumen como propia. Es decir, le enfrentamos a esa nada, ¿sí?, la forma. Y la forma puede tomar, digamos, una forma dialéctica, justamente, y eso puede indicar distintas dinámicas de la metamorfosis, o sea, de cómo se pasa de una forma a la otra. Es de lo que venimos en algún sentido hablando, ¿sí? Cómo pasamos de una forma de pensar a otra, cómo heredamos formas de pensar y las transformamos junto con los otros. Y, y un poquito más, para cerrar, dice así, eran los escritos de los ensayistas que la forma se hacía destino, mientras el destino seleccionaba la relevancia de las cosas,
las formas evitaban que lo designado se disolviese en el todo. Y era el modo en que el tren de la dialéctica alzaba la cuestión de la forma, pero rozando involuntariamente el artificio mayor de la metamorfosis. Ese mito según el cual una forma es solo una estación provisoria de la naturaleza. Siempre se quiere alcanzar otra forma diferente para buscar en la unidad íntima de la naturaleza el motivo para sembrar el mundo de alegorías y hacerlo descansar de su culpa. Así cierra el texto. Ujú. Eh, ¿Te parece diferenciado, ¿no? De esa idea de pensar en medio de, sería diferenciado de esa, ¿Cómo, o cómo? no, sería fin. No, que antes que hacías esta referencia de Les, digo, Sí. esas reflexiones de Horacio, te parecerían diferenciadas a la idea de pensar en medio de, ¿no? O no, ¿cómo las lees? No, entiendo que le O está te parecen diciendo, bueno, afines, digamos. hay, hay un intento, ¿sí? Del pensamiento mismo de instaurar, ¿no? Un mito de origen para el pensamiento. Pero no creo que él, o por lo menos como lo estoy leyendo acá, al menos en estos dos textos mínimamente, crea en ese mito del pensamiento como tal, sino más bien en esto. Es decir, pienso más genealógicamente en términos nichianos, o sea, hacerse cargo de la herencia. O sea, veo una obra que intenta hacerse cargo de una Claro, herencia muy compleja, que es lo que nos toca acá, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de una biblioteca infinita, que es europea, ¿sí? Para arrancar, digamos, en nuestros estudios formales, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, y de modo mucho más, por lo menos en la formación filosófica, digamos, ¿no? De formas mucho más eclécticas, mucho más, porque no hay una formación académica tan fuerte, del pensamiento nacional, local, regional, de cómo enlazar todos esos conceptos bien clásicos con lo que sucede política y comunitariamente. Y me parece que hacer genealogía es entender que todo eso está, que uno se encuentra en medio de todo eso con herramientas pobres claro. y al mismo tiempo con tradiciones muy ricas, ¿no? Ok, está bien. Sí, sí, sí. Mm. Sí, estaba. Bueno, Sí, no, pasemos dale, dale. al fascismo como consigna cuando quieras, ¿eh? Porque Sí, 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 dale, vayamos a ese ensayo que es muy interesante. Eh, Digo, enlazando con lo que veníamos antes, ¿no? Porque, bueno, y con lo que traías de Nietzsche también, ¿no? Eh, También un poco acá la materia es el lenguaje y esta idea de pensar la consigna como un modo una instancia del lenguaje en donde, donde se utiliza el lenguaje muy cercano a la acción, ¿no? En donde el lenguaje está muy cercano, donde el lenguaje precipita la acción. Me parece como interesante pensar esa instancia del lenguaje que aparte él dice es una, y también vinculado a lo que hablábamos de la tragedia, es un modo de utilización del lenguaje que aglutina conciencias, dice, ¿no? La consigna como aglutinante de conciencias, digo que en un aspecto performativo del lenguaje, en ese sentido. Eh, y que también, digo, tiene algo de lo agónico del lenguaje en ese punto, ¿no? De producir una acción con cierto carácter performático y inmediato, ¿no? pienso en eso, ya que dijiste el término performativo y viene Judith Butler, ¿no? Entra por la ventana un poco Directo, ya y, está como registrado. y claro, ¿no? Eso dice, me va a cobrar mis honorarios por el término, ¿no? Si bien ella lo toma de otros, pero sin duda que, ¿no? Lo ha expandido, ¿no? Y recordé este libro de ella de no hace tanto que se llama Cuerpos Aliados y Lucha Política, Sí, que tiene que ver excelente, sí. justamente con, ¿no? Porque lo que trata de pensar Horacio González acá, entre otras cosas, es esto, ¿no? La consigna política en la calle, lo que se canta, ¿no? Bueno, cuando digamos, en una asamblea, en una marcha, ¿no? En un acto determinado, y cómo eso genera o implica algún tipo de orden transitorio, como lo denomina, ¿no?
es muy interesante cómo pone esta idea de la consigna política a la norma, ¿no? La norma tiene que ver con el Estado y la consigna tiene que ver efectivamente con algo que no puede aplicarse como tal, ¿no? Y que en ese sentido tiene una capacidad de enlazar con imaginarios y al mismo tiempo una capacidad de simplificación muy grande, ¿no? Para Mm. operar de ese modo. Sí, en una marcha pensaba también, hubo muchos textos en los últimos años de Horacio González pensando mucho el fenómeno de las redes, ¿no? Había varios textos en donde él pensaba el fenómeno de la comunicación en redes y pensaba, digo, muchas veces, no solo en marchas hoy, ¿no? Sino muchas veces en las Claro. dinámicas de viralización en las redes, digo. Pienso el Ni Una Menos, que por supuesto tuvo una expresión gigantesca en calles, pero que también, ¿no? Digo, hay fenómenos comunicativos, digamos, ¿no? Pensados también para viralizar y que esa eficacia aglutinante de las consignas muchas veces hoy es pensada en las redes. Y también me llevaba a la reflexión en torno a qué tipo de consignas hoy encontramos, ¿no? Porque sobre todo la pandemia y la protocolización de la vida trajo muchas consignas, ¿no? Eh, y hay consignas hoy que parecen como que están como flotantes entre lo motivacional y lo imperativo, ¿no? Como consignas que no sabes si es que te están desafiando y motivando o que te están obligando a algo, ¿no? No digo en particular en relación a la pandemia, pero ¿no? Esta cosa de la comunicación motivacional, que es como que parece medio en segunda persona, como que te desafían, bueno, hace esto, pero que termina siendo medio imperativo, ¿no? Digo, esa cosa de la consigna de, bueno, hace esto, ¿no? Como, Sí, como un sé feliz o logra lo que quieres o... claro, sí, sí, sí. Y también trae Ese, algo bueno, muy... Sí, no, dale, dale. no, no, dale No, vos, dale, dale dale, vos. dale. No, que No, trae algo muy quería interesante en comentar, este... Ah, no, dale, dale. somos malos para la radio, ¿vale? No podemos. No, y Viste que hay aparte gente que creo tiene que cancha para de la conexión, sí, algo de la conexión también. Tenemos delay. el delay, el delay. No, quería Anda comentarle a vos, anda nuestros vos. teleradiovidentes o instagrameros, como se diga, Sí, que estamos hablando de un texto de Horacio González que se llama El fascismo como consigna, digo, por si lo quieren buscar. Y había otra cosa que no quería, digamos, que se nos quede sin decir, que el libro La palabra encarnada, que es un libro gigantesco, se lo bajan gratis, está editado por Claxo y se lo bajan gratis, y gratis, cuando digo gratis, digo legalmente gratis, porque ya sabemos que claro. bajamos todo gratis cuando lo necesitamos, pero digamos que Claxo lo puso a disposición, lo googlean y se lo bajan, y encuentran ahí este texto que se llama El fascismo como consigna, que es maravilloso, es un lujo. Nada, quería pasar el Sí. chivo, seguí nomás. Sí, yo lo leí en PDF, tuve la suerte porque no tuve tiempo de comprarlo y sí, está ahí disponible en PDF, está buenísima la referencia. Te dejo a vos la potestad del anclaje de la conversación, vas tirando. No, todo bien. Eh, Había, sí, dale. dale, dale. No, que al comienzo de ese texto del que hiciste referencia recién, el fascismo como consigna, trae algo que está muy bueno pensarlo hoy en relación a estos fenómenos de auge libertario y qué sé yo que estamos viendo ahora, porque Ujú. ahí él da cuenta de algo muy interesante, que es cómo distintos pensadores como Gramsci, como Mariátegui, leían mucho y estaban muy interpelados por la lectura de otros pensadores que podrían ser referenciados dentro de lo que se llamó el fascismo en esa época, ¿no? Y, y cómo detrás de lo que se organizaba como un campo político, en donde por un lado estaba el fascismo y por otro lado el comunismo, había por debajo de ese campo, ¿no? Como si fuera en las napas. Digo, vi un par de veces esa palabra en Horacio y me gustó esa Mm. expresión. Debajo había muchas lecturas entre ellos y el fascismo, dice, disputaba el sentido revolucionario de la época, eh, con un matiz contrarrevolucionario.
pero era un estilo antiburgués que aportaba, que disputaba con el sentido revolucionario de principios del siglo XX. Entonces me pareció una lectura muy oportuna para estos tiempos, digo, leer cómo Gramsci desde la cárcel leía a los fascistas de la época, o a los teóricos que se pueden emparentar con el fascismo de la época, y que son expresiones que pueden ser antiburguesas por un lado y contrarrevolucionarias al mismo tiempo. Sí, me hiciste acordar un poco al libro este de Pablo Stefanoni, ¿no? Como era la Sí. rebeldía, ¿Por qué la la rebeldía rebelión se de volvió de derecha? La rebeldía se volvió de derecha o algo así, ¿no? ese, ¿no? Sí. Porque hay algo ahí ¿no? De retomar un poco esa impronta y por supuesto, bueno, hay que recordar, ¿no? Que las relaciones entre Mussolini y Gramsci, ¿no? Su raíz común, ¿no? Sí. Digamos, en todo caso, o sea, porque es verdad que después el campo, digamos, el fascismo se torna virulentamente anticomunista, digamos, sobre todo, ¿no? Pero con un Ujú. origen socialista común, por lo menos en el caso, ¿no? De lo que era el Partido Socialista, ¿no? Italiano, ¿no? Antes de la fundación del Partido Comunista y de la ruptura de Mussolini y demás. Pero me parece que es muy interesante justamente por lo que estamos diciendo, ¿no? La metamorfosis de los conceptos, porque yo no puedo dejar de ver esto, porque también me preguntaba, perdón que me desvíe un poco de lo político a lo conceptual, No, no, no. o sea, esto que seguramente atraviese y estuvo presente en la introducción del Congreso, ¿no? Bueno, ¿es un filósofo, no es un filósofo? Es una pregunta que salteamos porque no tienen, bueno, porque se puede volver en algo que lleva un encerrón y que no lleve a nada, Sí. pero yo cada vez que tomo un ensayo de estos, ¿no? No deja de haber una pregunta por qué implica hacer un concepto, crear conceptos, pensar, o sea, y acá lo vuelve a traer, que cómo una consigna puede transformarse en algo, ¿no? De lo, como decís, de lo contrarrevolucionario, deviniendo, ¿no? De un campo revolucionario, ¿no? Como algo que fue Ujú. subversivo en términos de lenguaje, en términos de articulación política, puede volverse un lugar conservador o ser reutilizado como, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el peligro y la potencia del lenguaje que me parece que Horacio González conoce muy bien, ¿no? Sí. Sí, en relación a esto que decís, bueno, cuando él habla de las operaciones de resignificación, ¿no? Dice, digo, lo político supone, dice, la reversibilidad, ¿no? Y la historia política está plagada, él menciona los descamisados o los sans-culottes, pero la historia política está plagada de operaciones de resemantización o de resignificación que, como él dice, no me va a salir así poéticamente, pero transforman una injuria en una bandera, o no dice una bandera, pero bueno, digo, resignifican, digo, podemos pensar también en un concepto como el de marica, podemos pensar en un concepto como queer, ya que mencionabas antes a Judith Mm, Butler, ¿no? Que suponen reapropiaciones y resignificaciones. Pero no pasa, dice él, con el concepto de fascista. Hoy no, nadie va a decir a la injuria de sos fascista, nadie responde, sí, con orgullo soy fascista. Entonces, el fascismo dice algo así como ha quedado juzgado, condenado en el tribunal de la historia. Pero me parecía interesante ahí indagar, porque él dice, quedó condenado en el tribunal de la historia porque está asociado a una derrota, porque fue asociado a una derrota. O sea, yo no sé si quedó condenado el nombre mm. fascista por la vergüenza y el arrepentimiento de haber cometido todos los horrores que cometió, sino que en buena medida creo que ha quedado condenado en el tribunal de las palabras o de los nombres en la historia porque está asociado a una derrota histórica, ¿no? Entonces, ha perdido esa reversibilidad en el lenguaje. Nadie hoy dice, espero, no sé, igual con el fascismo, ¿cómo está? No Ojo, sé, no lo sé. sí, por eso, yo iba pensando digamos, no los libertarios de acá, pero sí a aquellos a los que les gustan, como Vox en España o determinados, ¿no? partidos
¿no? De la derecha extrema europeos, que si bien en general los que están en la primera línea y que a veces son diputados no lo dicen, pero los que van a las marchas, sí, sacan las banderas y dicen somos fascistas orgullosos. Es bastante impresionante verlo, ¿no? Sí, yo este texto me llevó a querer, y no llegué a hacerlo, a querer ver algunas marchas de eso, de las que mencionabas, de Vox, etcétera. El otro día, perdón por en el mismo vivo mencionar a todos estos personajes tan inspiradores y también a esta horrorosa, pero la segunda de la lista de Javier Milei, que está asociada, bueno, a la dictadura, etcétera, Sí. su discurso en el cierre de campaña era soy de derecha, ¿no? Era un Mm. orgullo de soy de derecha. Pero digo, una cosa creo, no sé, en cuanto a si vemos la sensibilidad de las palabras, creo que una cosa es decir soy de derecha y otra cosa es decir soy fascista. Incluso cuando muchas veces ser de derecha, que no es fácil acá que alguien se diga de derecha, ¿no? En este país. Sí, en Porque en general general se esconde. se suele decir que son términos que ya no, que derecha e izquierda son términos que ya no significan nada, que hay que dejar de usarlos, ¿no? Para no ser señalado como de derecha se lo suele decir desde ese lugar, ¿no? Sí, 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 Sería sí. raro que Miriam Bregman no diga no quiero decir que soy de izquierda, no, dejemos de utilizar ese término o algo así. Eso sería más Sí. extraño. Pero es verdad Estoy que acá tratando, además perdón, pero estoy... tenemos el término No, facho, perdón, estoy... ¿no? Facho, sí, facho. Sí. Como una suerte de insulto de consigna política, digamos, ¿no? En el sentido de aquello que no nos gusta, ¿no? Lo tachamos absolutamente con ese término, ¿no? Sí, que también él dice, ¿no, González? Ahí hay que tener cuidado en cuando se usa el término fascista, ¿no? Dice, porque se usa, está como muy ahí en la punta de la lengua, ¿no? Como inmediatamente surge esa injuria y hay que tener como más tino para utilizarla, ¿no? Porque si no la Yo soy consigna muy se malo vuelve para... ¿para? Soy malo para ir siguiendo los comentarios. No sé si querés... no sé si vas siguiendo los comentarios, pero... Ah, no, no los estoy Ah. viendo porque se me va muy rápido. También tengo el Claro, a mismo, mí me se me pasa va muy igual. rápido y tengo miedo de parar la transmisión. Ah, ok, 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 perfecto. Está bien, está Pero bien. no, veo mucha gente que saluda, no vi casi comentarios, pero por ahí porque se fueron muy Ah, rápido. bueno, perfecto. No, me parecía interesante esto Perdón, te corté. que vos decís que está presente en el texto de Horacio González respecto a cómo la consigna puede terminar siendo paralizante, o sea, tiene otra vez este doble carácter, ¿no? Por un lado aglutina, crea sentido comunitario, etcétera. De hecho, hay alguna referencia a la CLO, ¿no? El significante vacío, Sí, ¿no? Y al mismo tiempo, de pronto la consigna se transforma en algo que le digo a cualquiera facho, a uno, a otro, al de más allá, ¿no? Y eso termina impidiendo, ¿sí? Aquello que podía, ¿no? Habilitarnos en nuevos espacios políticos, nuevos entramados, etcétera, ¿no? sí, ahí cuando él dice que lo político supone la reversibilidad, bueno, cuando la consigna fija, ¿no? Cuando la consigna se vuelve fijación, se cancela un poco también el ámbito de lo político, ¿no? Se cancela ese juego, Exacto, digamos, de lo político. Sí. exacto. Yo Permitime, cuando leí este sí, texto, perdón. sí, no, dale, dale. No, dale, dale. No, que me leía este texto y me acordaba de una película, por ahí la viste, que se llama, en realidad era una obra de teatro que después se llevó al cine, que se llama Le Prénom, el nombre, una película francesa, Sí, la vi como película, que sí. no es una gran reflexión sobre los nombres, no sé si una gran reflexión, no trágica, sino más bien cómica, que es muy, me llevó a eso, salvando las distancias, porque en esa Mm, película que es como un empresario exitoso, yuppie como se diría antes, que va a la casa de su cuñado, que es un intelectual, ¿no? Un tipo de izquierda, etcétera, y va y le anuncia que va a ser padre, y toda la trama de la película es que el nombre, perdón, spoiler alert, el sí. nombre del hijo va a ser Adolf, ¿no? O Adolfo. Adolf. Y,
Claro, y hay una parte que es interesante porque el empresario lo chicanea al cuñado y le dice algo que, digo, un poco, salvando las distancias, está un poco, ¿no? En la reflexión esta sobre los nombres en la historia. Le dice, vos al final terminás como cristalizando esa figura de Hitler, no dejando que el nombre pueda tener otras referencias, de alguna forma, ¿no? Lo Claro, congelás de alguna forma. En sí. cambio, yo lo estoy tratando de usar, intentando que esa palabra tenga otra referencia. Interesante como ese juego que se da con las palabras. Porque es una disputa histórica, ¿no? Finalmente, por eso es una disputa por la herencia, ¿no? Y hay ahí, justamente, pienso otra vez, perdón, en términos nietzscheanos, ¿no? Esto de, bueno, la historia puede transformarse en una forma de momificar, ¿no? Y entonces impedir la vida, impedir la transformación, pero también puede, ¿no? La absoluta ignorancia de la historia puede pretender, ¿no? Esa ilusión de que partimos de cero, justamente, y no en medio de que podemos todo, de que no hay condiciones previas, de que, etcétera, etcétera, ¿no? De que no hay lazos, como diría Benjamin, ¿no? Entre generaciones, etcétera. Sí, me hiciste acordar las reflexiones de Nietzsche, el texto sobre la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el título, digo, la Es la historia segunda intempestiva, monumental, la historia, exacto, sí. claro, etcétera, consideraciones intempestivas, tal cual. En donde una forma crítica de vincular, ¿no? Lo que él llama la historia crítica, bueno, tiene quizás la potencia de poder crear algo nuevo, pero el peligro de que la creación de algo nuevo digo, no tener nada sobre lo cual o a partir de lo cual tomar, ¿no? Como no tener ningún terreno o ninguna herencia, digamos. Se nos está yendo la hora, ahora que quedé en el rol ¿Qué del hora? Ya, conductor. ya es hora, no sé qué hora es, no tengo. Ah, sí, faltan 2, 3 minutos para las 7. Ok, Si te parece, leo el cierre de este artículo, así a modo de cierre, dale, me parece eh, buenísimo. y, y nos despedimos. Dice así, estoy en la última página que acá es la 750 y Horacio González, en el artículo que se llama El fascismo como consigna, lo cierra así. Dice, escribe, ¿no? Los injuriados deben sufrir menos por verse englobados en un concepto que congela la conversación con un sello lacrado, extraído del feudo de los estereotipos que flotan en la vaga memoria de la época, que el sufrimiento que surge de la anulación del lenguaje político por parte del propio lenguaje político, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? Mm. Cómo el lenguaje político hecho consigna que termina siendo vacía, termina anulando, ¿sí?, su politicidad. Dice, así ocurren las cosas ahora en la Argentina. Y dice, liberar al lenguaje de esa carga abusiva y devastadora será también hacer buena política, imaginativa en sí misma y novedosa, por no prometer otra cosa que la emancipación de ella misma, pues en ella misma es donde están los demás, los sobrantes otros todos, y es en ella misma que ocurren los quebrantos que cometen y quienes pretenden salvarla, ¿no? Qué, Descristalizar, qué ¿no? buen, Digamos, esa consigna política, ¿no? De decirle al otro mm, facho, por ejemplo, así livianamente. sí, qué buen cierre. Me pareció muy, muy oportuno. Bueno, vamos cerrando así. El pase, doy el pase. Ahora a las 7 va a haber otro vivo, donde dos compañeras van a estar hablando sobre Coroliano Alberini. Después busquen la cuenta en la cual se va a hacer. Está en cualquiera de las dos cuentas tanto en la de Diego como la mía, están las cuentas en la que se va a hacer ese vivo. Bueno, Diego, nada, un gustazo la conversación. Un placer, un placer. Y bueno, volvemos a agradecer a los organizadores, las organizadoras, y a invitarlos a todos a seguir viendo los vivos de este Congreso de Filosofía Argentina en redes. Sí, pueden ver eso en cualquiera de las dos cuentas, también la programación de mañana del sábado, que empieza la mañana, y del domingo también. Bueno, esperamos que Bueno, lo hayan disfrutado, pero esperemos no haber sido tan crípticos. Chao, un chao, abrazo Diego. grande, Ale, que estés bien. Otro Chau, chau. abrazo.